Bueno, pues el balance no es nada positivo, al revés, nos sentimos indignados y engañados, puesto que nos han dado migajas. Sí, han hecho lo que tenían que hacer, darle las escrituras a un señor moribundo que a los 15 días de firmar sus escrituras fallece, por fin descansa en paz. También hacen lo mismo con dos señores mayores, por fin, que ya tienen sus escrituras, pero faltan muchísimos casos graves. Entre ellos una vecina en el 4246 que sigue pagando su hipoteca de un piso en el suelo y aquí no tiene un puñetero papel. También nos prometieron persianas, efectivamente, han puesto 4, previo pago al industrial, han dejado de pagar y evidentemente los demás vecinos no tenemos derecho a persianas cuando las hemos pagado. Lo único que, bueno, hemos conseguido una puerta de parking mejor, más segura y más orden. Ya no tenemos tantos problemas incívicos a la hora de poder entrar y salir, gracias a Dios. Eso sí que lo hemos controlado. Pero nos faltan muchos más promesas que no están cumplidas. Por ejemplo, el control a los incivismos que saben perfectamente quiénes son, que son sus inquilinos y no han hecho nada. También hace falta una serie de, digamos que tienen un corazón de piedra, porque entienden la situación de una familia en concreto, han visto el piso in situ, tanto el señor Óscar García, gerente de Gramepar, como el señor teniente de alcalde Esteban Serrano. Me consta por parte de los padres de ese menor discapacitado que han tenido una reunión en el ayuntamiento y sí, tuvieron un error en su día al no ofrecerle el bajo y ahora si lo quieren subsanar a los padres les piden 70.000 euros más de diferencia de metros, con los gastos que eso conlleva. Evidentemente el padre no puede más, le faltan horas al día para poder trabajar, porque ese niño es muy especial. Evidentemente tiene que seguir enrejado, con lo que eso conlleva. Actualmente el niño está empeorando por esa situación. Claro, nos vemos los vecinos bastante, digamos, desolados, porque en época de elecciones prometen mucho. Es más, nos consta, porque yo lo he visto en persona, la alcaldesa dando vueltas por aquí, hablando con vecinos particularmente, en casas particulares. Sí, todo se va a arreglar. Es más, en el local que aquí están poniendo iba a venir un centro infantil. En fin, que iban a abrir de todo. Y aquí estamos, con cristales rotos, sin cambiar. Que aquí no viene nadie, porque evidentemente los precios son desorbitados para la zona que estamos. Y los tiempos de crisis, evidentemente, que son muy fuertes. Llevamos 3 años en lucha y, francamente, hemos tenido más negativas que arreglos. Lo único que hacen es cuando hay un poquito de follón, cuando nos conseguimos hacer escuchar en prensa audiovisual y escrita, es cuando nos llaman, nos prometen, nos dicen, hacen algo, como por ejemplo la puerta al parking, y se acabó. Ya se olvidan de todo. ¿Hasta cuándo? Y ahora toca el día 22 de mayo. Toca pasar un examen muy importante, porque no hay que olvidar que tanto nuestros políticos como los que nos representan en otras instituciones tienen que pasar cuentas ante nosotros, que somos sus votantes. Y aquí, en este parque y en este centro y sobre todo en esta calle Pirineos, desde el 62 al 32 se han olvidado de sus votantes, sinceramente. Y sobre todo se han olvidado de que existe esa calle. Estamos, como aquel que dice, abandonados otra vez. A ver si tenemos que volver dentro de un año a decir si hemos aprobado o hemos vuelto a suspender. Porque aquí hay muchos vecinos que se les prometió, sobre todo los de enfrente, los del número 17, número 15, que gracias a estos pisos este barrio se iba a arreglar, todo iba a estar estupendo. Y se han dado cuenta de que, como siempre, han vendido humo. La gente empieza a estar cansada. Cansada de tanta mentira, tanta manipulación y sobre todo tanta desidia por parte de los políticos. Evidentemente, los mayores ya están cansados después de una vida llena
de trabajos forzosos para tener 4 cositas. Y a los jóvenes de las nuevas eras nos ponen muchos más muros y muy complicado el poderlos destruir y poder seguir adelante. Evidentemente, no estamos haciendo una evolución, estamos haciendo un atraso. Y eso no lo debemos permitir. No, allí van a començar, però van dir vamos a expropiar, tal, bueno, sí, ara no, ara sí. Bueno, fins que va arribar un dia, pues van vendre cartes, que les tenen totes aquí, de l'Ajuntament, fins que van expropiar. Que tinc allò feia 78 metres, segons l'escriptura d'aquell pis, 78 metres por ahí, i a mi me'l valoren per 60 i tantos metres, 60 i algo, amb un preu fantasma, un preu d'això. I jo el primer que vaig dir, vamos a ver, el pis és recte. Com ha de fer així, en fi, una història d'aquella gent. No, es que esto lo hacemos por los metros cuadrados del terreno. Coño, pues si las paredes son rectes, no hacen así curvas. O sigui, de 78 metres més o menys, se feia, segons les escritures que jo tinc d'allà, em paguen 60 i alguna cosa, 24, 65 metres, a 4 euros. Ens han expropiat, vam tindre que venir aquí perquè ja hi havia moltes rates, ja era allò, en fi, era això, a base d'anar a Gramer Park, oye, que allí no se puede vivir, porto 2 anys amb les caixes fetes de la roba, que em vau dir que això en 3 mesos s'arreglaria, que estaríem aquí vivint, vaig estar 1 any i mig amb les caixes fetes de tota la roba i de tot, i al final vam vindre cap aquí, amb el paper que ens van donar. Però jo segueixo pagant la hipoteca de l'altre pis. Jo vaig anar al registre de la vivenda, no sé per què va ser, i segons allà aquell pis encara costa el meu nom, quan jo les claus les he entregades. Segons Gramer Park i la Caixa Catalunya, que és la que es feia la hipoteca d'això, d'aquí, estava tot ja arreglat perquè ens la donguessin, però allò caduca als 6 mesos. Pitos i flautes, el de sempre, es van deixar de fer la hipoteca perquè ja havia complert els 6 mesos, a mi ja pràcticament em prejubilaven, ara ja el mes que ve em jubilo del tot, i estic, ja dic, pagant la hipoteca allà. Em van dir en el seu dia, no et preocupis, nosaltres parlarem amb Bancaja i vosaltres de moment no pagueu res. No van pagar res, que van tindre que anar a Bancaja allà a Rubí a fotre una d'això de 40.000 euros perquè si no em fotien al juzgat. Per impago? Sí, por impago. Sí, perquè... Però el que passa que, clar, Gramer Park aquí dirà que ellos no, es mentira, que ellos nunca, esto no lo han dicho nunca, y yo pues con tot una gran, i aquí s'ha acabat la història, mira. O sigui que aquí estem... Ara d'alquiler. Ara d'alquiler perquè si no, a mi la hipoteca no la donen. O sigui, ara jo... Si vull viure aquí, he d'estar d'alquiler. I el dia que jo falti, el meu fill s'haurà d'anar a sota el pont. Perquè, clar, aquí els que som no m'he d'anar jo. Ara, el dia que em perdrà l'alquiler, el posaré amb ell. No fotran al carrer. Això està claríssim. Però, bueno, de tindre una cosa als 70 anys, als 75 estaré pagant d'alquiler i si no hi mor ja. Pues vamos. I això és el que hi ha. Si al seu dia m'ho haguessin arreglat tal com es tenia clar, no tindria que folló. Tampoc són de les persones que va donar pel sac allà cada dia. Perquè soc una persona que no m'agrada els merders, vas aguantant, però clar, arriba un moment que et canses. Vas a l'Ajuntament, se n'en riuen. Vas al tinent alcalde, se n'en riu. Vas als de Gramer Park, mucha l'àvia i res. I la veritat és enriure's de les persones. Que no sé si ser persona, no ser persona, o deixar de pagar allò i que ens donin per allà tots, i mira, que Déu digui el que sigui. Aquí por lo visto no se limpia en estas aceras, puesto que hay heces de animal pisadas.
orín de perro, los containers también se rebusca. Evidentemente, hoy es de los días más limpios, sinceramente. Pero quedan restos de pintura, de un pote de pintura que tiraron. Pivote que está puesto precisamente para que no se aparque y ya han conseguido arrancarlo.